Hola jóvenes, en esta ocasión les vengo a presentar los contenidos necesarios para que ustedes puedan resolver la guía número 4 de matemática. El objetivo de aprendizaje en esta ocasión que corresponde a analizar los datos de situaciones usando medidas de dispersión y tomar decisiones a partir de los valores que nos entreguen estas medidas de dispersión. ¿De acuerdo? Entonces el contenido va a ser medidas de dispersión y lo vamos a estar aplicando para tomar decisiones en ejercicios o en situaciones con contexto. En esta clase vamos a estar utilizando el mismo ejercicio, ya por lo tanto de aquí tomen nota de los datos que tenemos en competencia de Daniela y de Bárbara, ya porque los vamos a estar utilizando con cada uno de los conceptos que vamos a ver en clase. La situación es la siguiente: tenemos un entrenador que desea elegir a su representante para una próxima competencia. Tiene dos candidatas que son Daniela y Bárbara y tiene los datos de las últimas 5 competencias para poder tomar la decisión. Entonces nosotros vamos a ir ayudando en este proceso a este entrenador para que pueda tomar la decisión correcta de a qué competidor elegir para poder ir a la próxima competencia. Entonces tomen nota de estos datos que los vamos a estar utilizando. Entonces, antes de comenzar, vamos a responder algunas preguntas antes de poder ver estos conceptos. ¿Sí? Vamos a responder, por ejemplo, ¿cuál es el promedio de Daniela en las últimas 5 carreras y cuál sería el de Bárbara? Para poder responder a esto, tenemos que la media aritmética o promedio es la suma de los datos que nosotros tengamos dividido en la cantidad de datos que nosotros tengamos. Entonces, cuando ustedes realicen el cálculo, los valores que deberán dar son el promedio para Daniela, vamos a poner acá, ya corresponde a 63,4. Y por otra parte, cuando hagan el cálculo también, el promedio de Bárbara corresponde a 63,4. Ya exactamente lo mismo para los dos, ustedes los pueden comprobar al realizar los cálculos. Entonces, nos preguntan, ¿cómo son los promedios de Daniela y Bárbara? En este caso son iguales, por lo tanto, cuando respondamos a la tercera pregunta, ya que nos dice a quién debiera elegir el entrenador para participar en la competencia y por qué, los promedios, en este caso particular, al ser iguales, no nos dan una representatividad de los datos, ¿ya? Porque en este caso nos dirían que Daniel y Bárbara tienen el mismo promedio, por lo tanto serían, entre comillas, iguales en la competencia, ¿sí? Pero para esto se ha creado entonces estas medidas de dispersión para poder comparar datos y poder hacer elecciones de acuerdo a ello. Vamos a ver 4 definiciones que son el rango, la desviación media, la varianza y la desviación estándar. Vamos con el primero. El rango corresponde a la diferencia entre el mayor y el menor de los datos de la distribución, ¿ya? Y se calcula como, tan simple, realizar la resta o la diferencia entre el máximo y el mínimo valor. Esta medida indica de alguna manera cuán dispersos están los datos de la distribución, ya con respecto a este rango, cuánto tenemos sobre ella o bajo ella los datos. Sirve para comparación de grupo de datos, sin embargo, no es una información concluyente, ya, o sea, nos da una información extra, pero aún así no podríamos indicar cuál de las dos opciones que podamos tener o más sea la mejor para elegir. Veamos esto en el ejercicio. Por ejemplo, vamos a calcular los rangos, ¿ya? Si notamos por R1 y R2 los rangos de Daniela y Bárbara respectivamente, vamos a tener que para el rango de Daniela, el máximo fue 68, el mínimo 58 segundos, por lo tanto nos da un rango de 10 segundos. ¿De acuerdo? Por otra parte, para Bárbara vamos a tener que el máximo fue 70, el mínimo fue 50, o sea, tuvo una competencia, una de las carreras fue muy poco tiempo que la hizo. Y tenemos un rango de 20, ¿de acuerdo? Entonces el rango de Bárbara en este caso sería más alto que el de Daniela, ¿ya? Esto nos da indicios de que Daniela tiene los datos menos dispersos, ya estarían como más parecidos entre sí,
Pero sin embargo, no podemos concluir con solo esta información. Ya necesitamos tener más detalle de cómo se comportan los datos que nosotros estamos estudiando. Si continuamos entonces, vamos a tener lo que es la desviación media, ¿de acuerdo? Que permite calcular en cuánto varían en promedio los datos de una distribución con respecto a la media aritmética, o también conocida, que estuvimos hablando, de promedio, ¿ya? Se calcula como, bueno, esta es la simbología que nosotros usamos, ¿ya? Y se va a calcular como los valores absolutos de qué. Esto es el dato, ¿ya? Y yo le voy a estar restando el promedio. Eso lo voy a hacer con cada uno de los datos que tenga mi información, ¿ya? Voy a hacer la suma de todos esos valores absolutos y luego voy a estar dividiéndolo por la cantidad de datos que tiene mi información. ¿De acuerdo? Vamos a verlo en el ejercicio. Vamos a calcular entonces las desviaciones medias, en este caso tiempos para Daniela. Ya vamos a tener que los tiempos eran estos 5 de aquí. Ya estos son nuestros datos. Y la desviación con respecto a la media, que dijimos que era la resta, vamos a obtener estos datos. ¿Ya? Ahora vamos a hacer un primer análisis para ver por qué debemos hacer nosotros el uso del valor absoluto. Ya esto no es al azar, sino que tiene una razón. ¿Por qué? Cuando yo realice la suma de estos valores, si lo hiciera así como están, con valores positivos y negativos, podemos observar que nos da un valor de 0. Y eso no podríamos realizar un análisis, ¿ya? Por lo tanto, nace la necesidad de ocupar el valor absoluto para poder realizar esta comparación, ¿ya? Y si ahora sí calculamos como corresponde la desviación media, vamos a tener cada uno de estos valores absolutos, ¿ya? Lo vamos a sumar, vamos a dividir por 5, que es la cantidad de datos que tenemos de Daniela, y podemos observar que nos da un valor final de 2,72 segundos. Lo mismo entonces tendríamos que estar haciendo para los datos de Bárbara, ¿ya? Que en este caso, si ustedes pueden hacer los cálculos con las tablas que estaba en un comienzo, vamos a ver que la desviación media para Bárbara tiene un valor de 5,52. ¿Ya? Nuevamente vamos a estar comparando estos datos y podemos verificar que los datos de Daniela estarían más homogéneos, entre comillas, o menos dispersos. Vamos a continuar. Entonces, para Daniela tenemos un valor de desviación media de 2,72. Para Bárbara tenemos un valor de 5,52 segundos. Y entonces la pregunta que nos corresponde para hacer la comparación es ¿qué datos estarían más dispersos entonces? En este caso podemos responder, como dije anteriormente, que Daniela tendría los datos menos dispersos o más homogéneos porque el número es menor, ¿ya? No así los datos de la desviación media de Bárbara, que corresponden entre estos dos cuando los comparemos a un valor mayor que el de Daniela. Ahora vamos con varianza y desviación estándar. Estos dos conceptos los vemos en conjunto porque están relacionados entre sí, ¿ya? Y se necesitan el uno al otro. La varianza y la desviación estándar permiten cuantificar la dispersión dada por la desviación media. O sea, lo que ya habíamos calculado anteriormente, esto lo viene a complementar. Vemos que la varianza se representa con esta simbología, ¿ya? Y corresponde a la media aritmética de los cuadrados de las desviaciones de los n datos. Se expresa en unidades cuadradas, ¿ya? Y esto que acabo de decir corresponde a su manera de calcular, ¿ya? Corresponde entonces a la resta del dato con el promedio, ¿ya? Y si
Al caso anterior habíamos ocupado aquí, recuerden, valor absoluto. En este caso, para poder quitar estos valores positivos y negativos, vamos a estar utilizando el cuadrado de esas restas. ¿De acuerdo? Entonces a cada una de las restas de los datos con el promedio lo vamos a estar elevando al cuadrado, vamos a estar haciendo la suma de todos esos datos y los dividimos por el valor de n, que sería la cantidad de datos que tenemos. Por otra parte, la desviación estándar, tenemos este símbolo acá, ¿ya? Se obtiene extrayendo la raíz cuadrada de la varianza. Se expresa de la misma unidad de la variable, por lo que nos puede dar una idea más cercana de lo disperso que encontramos el conjunto, ¿ya? Los datos del conjunto. Como dice acá, es la raíz cuadrada de la varianza. Por lo tanto, cuando queramos calcular la desviación estándar, va a ser igual a la raíz cuadrada de la varianza, o sea, lo que habíamos calculado anteriormente. Por eso les digo que está estrechamente relacionado estos dos, ¿sí? Vamos a ver entonces aplicación en el ejercicio. Continuemos con el análisis de la situación de la competencia de natación. Vamos a hacer el cálculo para Daniela primero de la varianza. Tenemos acá entonces los datos. ¿Cómo era esto? Esto era el dato, ¿ya? Menos, estamos restando el promedio, que les recuerdo que para Daniela tenía un promedio, bueno, para Bárbara era el mismo, de 63,4. ¿Ya? Vamos a estar restando ese valor, vamos a estar elevando al cuadrado, todo eso lo vamos a hacer con los datos, ¿ya? Vamos a hacer la suma y luego vamos a dividir por la cantidad de datos, que en este caso eran 5. Si ustedes ingresan eso a la calculadora, vamos a obtener un valor de 11,4 segundos al cuadrado, ¿ya? Entonces, hasta el momento la varianza no nos sirve para el análisis, por eso necesita del cálculo de la desviación estándar, ¿ya? ¿Cómo lo hacemos? La raíz del valor anterior, y en este caso nos da un valor de 3,32 segundos. Y entonces, Daniela, con la información que tenemos de ella, tendría una desviación estándar de 3,32 segundos. Ahora lo mismo vamos a hacer para el cálculo de Bárbara. Ya ustedes, si hacen el cálculo, van a obtener que su varianza corresponde a 51,4 y su desviación estándar corresponde a 7,17 segundos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué datos son más dispersos? Los de Daniela o los de Bárbara, y podemos analizar entonces ahora. De acuerdo al cálculo de la desviación estándar, volvemos a indicar que Daniela tiene los datos menos dispersos o más homogéneos, dado que su desviación estándar, en comparación a la que tenemos acá de Bárbara, ya corresponde a un valor menor. Entonces, con toda la información que tenemos, ya, ¿qué decisión debiera tomar el entrenador y quién debería participar en la competencia entonces, Daniela o Bárbara? De acuerdo a toda la información que tenemos, ya en un comienzo podríamos haber dicho que las dos eran aptas para poder participar en la competencia porque tenían un mismo promedio. Pero luego fuimos viendo que los datos van variando entre una y otra y que Daniela en particular tiene los datos más homogéneos, ¿ya? Eso quiere decir que es más constante en su tiempo, ¿ya? Y no tiene tanta variabilidad en cuanto a los datos en segundos de cada carrera. En cambio, Bárbara tiene los datos más dispersos y eso también lo podemos observar, ¿ya? Donde, por ejemplo, su competencia mínima fue de 50 segundos. Si fuera 50 segundos la competencia, sería genial que lo repitieran todos y podríamos elegirla a ella, pero lamentablemente es solamente una de las competencias de las cuales estamos analizando. Entonces, cuando veamos en conjunto los datos, Bárbara, en comparación a Daniela, no es tan confiable como Daniela en cuanto a la competencia y a su rendimiento. Ahora entonces nosotros habíamos dejado pendiente este ejercicio para que ustedes lo puedan desarrollar. Ya es exactamente lo mismo. Nos consultan por la masa promedio y también por la desviación estándar para que la chef pueda tomar una decisión.
¿De acuerdo? Les voy a dejar otro video con unas herramientas que pueden utilizar para el cálculo que sea más fácil de estos datos, ¿ya? Porque cuando son demasiados datos que tenemos que analizar, o estos datos, por ejemplo, nos dan muchas cifras decimales cuando estamos haciendo los cálculos, se nos enreda un poco el ponerlos en la calculadora, ¿ya? Entonces, les muestro yo en otro video próximamente cómo desarrollar este tipo de ejercicios en Excel, ¿ya? Para poder obtener las medidas de dispersión. Les recuerdo que en la guía tienen un ítem 3 de aplicación donde van a tener que aplicar todos estos conceptos que vimos ya en el análisis de una situación en el caso de los contaminantes del aire en ciertas ciudades de Chile, ¿ya? Y ustedes pueden ver el gráfico correspondiente y en la guía ustedes tienen las preguntas para poder hacer el análisis, ¿sí? Les recuerdo que esta guía se entrega el día 5 de junio. Ustedes se pueden comunicar conmigo por correo electrónico o WhatsApp. Y finalmente les recuerdo que es muy importante que realicen la autoevaluación cuando finalicen el desarrollo de la guía. Por último, tenemos un trabajo interdisciplinario que está conectado con Ciencias para la Ciudadanía, ¿ya? Y que corresponde a esta parte de acá. Lo vamos a estar viendo en la próxima clase, ¿ya? Y por ahora les dejo pendiente que ustedes puedan revisar la guía de Ciencias para la Ciudadanía para que vean el contexto en el cual vamos a estar analizando los datos. Miren los datos, por favor, entregados en la página web del gobierno, que está aquí, su profesora de Ciencias para la Ciudadanía también lo entregó, ¿ya? Y para la próxima clase traer algunas ideas de cómo aplicar estos conceptos, los que vimos en esta clase de dispersión, para el análisis de los datos que nos presenta el gobierno, ¿sí? De acuerdo al contexto también que ustedes están haciendo el trabajo de una infografía y necesitamos mostrar información a otra persona. Eso sería entonces, chicos, nos vemos en la próxima clase, que estén bien.